Regresamos con más aquí en Primera Página y en esta parte del programa, como los tenemos acostumbrados, es momento de revisar la actualidad internacional. Como les contábamos al inicio del programa el día de hoy, es noticia lo que está pasando en el marco de las conversaciones para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, y hay declaraciones recientes tanto de Ucrania como de Estados Unidos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró este jueves que Estados Unidos sigue presionando a Kiev para hacer grandes concesiones territoriales a Rusia en el marco de estas negociaciones para terminar la guerra con la Casa Blanca. Tiene a Donald Trump extremadamente frustrado. Vamos a ver. No quiere más palabras, quiere acción, quiere que esta guerra termine, y la administración ha dedicado más de 30 horas solo en las últimas 2 semanas a reunirse con rusos, ucranianos y europeos y hablar con ellos también. Así que veremos qué pasa con las reuniones este fin de semana y estén atentos. Trump conversó con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, que propusieron realizar una reunión el fin de semana con Ucrania y Estados Unidos. Pero el mandatario estadounidense puso en duda la participación de su gobierno y reveló que hubo un intercambio en términos bastante duros. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el jueves que Estados Unidos sigue presionando a Ucrania para que haga grandes concesiones territoriales a Rusia, con el fin de terminar la guerra que empezó en febrero de 2022. Hace aproximadamente una hora conversamos con un equipo estadounidense sobre posibles garantías de seguridad para Ucrania. Estamos trabajando en un documento marco que debe ser lo suficientemente sólido como para funcionar eficazmente. Creemos que este documento debería ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Esto significaría garantías de seguridad sólidas y legalmente vinculantes para nuestro país que deben implementarse efectivamente. Según la última propuesta estadounidense, las tropas de Moscú permanecerían en las zonas que controlan en el sur del país, como Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporilla, pero se retirarían de las áreas del norte que Rusia no reclamó como suyas, como Kharkov, Sumy y Dnipropetrovsk. Zelensky afirma que hay 2 puntos clave de discordia: el territorio de Donetsk y todo lo relacionado con él, y la central nuclear de Zaporilla. Añadió que aunque no había una fecha límite para cerrar un acuerdo, Washington quería tener los detalles del pacto listos para Navidad. Según Zelensky, pese a la agitación diplomática, no ve indicios de que Rusia quisiera detener su invasión. El jueves, Rusia reivindicó la toma de Siversk en la región de Donetsk, una ciudad que abre el camino para acercarse a grandes ciudades como Kramatorsk y Sloviansk, algo desmentido por Ucrania. El este de Ucrania ha sido devastado desde que Rusia lanzó su ofensiva en febrero de 2022, con decenas de miles de muertos y millones de personas obligados a huir de sus hogares. Esto está pasando en el marco de las conversaciones para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, que va rumbo a los 4 años, y en las últimas horas también el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agregó que Estados Unidos continúa presionando y propone retirar las tropas ucranianas del este, incluso en zonas que son controladas en este momento por el ejército ucraniano, algo que Kiev considera inaceptable porque Estados Unidos propondría convertir en esta zona en una parte económica especial y libre, algo que está siendo debatido en este momento en las conversaciones. Como ya lo vieron, la Casa Blanca expresó que Trump continúa frustrado con ambas partes ante la falta de avances. Y en el marco de esta situación que está ocurriendo en Europa del Este, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió este jueves en Berlín que los aliados deben acelerar su capacidad para la defensa de Europa y evitar un conflicto con Rusia, que muchos países están en riesgo de un conflicto directo con Moscú y aún no perciben la magnitud de la amenaza y que es urgente aumentar el gasto y la producción militar. Rutte alertó que Europa podría ser el próximo objetivo y criticó la complacencia de algunos gobiernos. Afirmó que el tiempo no está a favor de la alianza y que deben actuar de inmediato ante un escenario que, dijo, ya toca la puerta del viejo continente. El jefe de la OTAN sostuvo que Rusia podría estar en posición de usar fuerza militar contra la alianza en un plazo de 5 años e insistió en que Europa debe prepararse para un conflicto potencial de una escalada no vista desde las guerras del siglo pasado.
Cambiamos de tema y vamos a hablar ahora de nuestra región porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a su homólogo estadounidense Donald Trump de desinformación sobre la lucha contra el narcotráfico en el país sudamericano, y esto en medio de un nuevo roce entre estos dos aliados históricos. Vamos a ver lo que está pasando. En los últimos meses, Washington retiró a Colombia la certificación de aliada impuso sanciones contra Petro y sus allegados y llegó a señalar al mandatario colombiano como líder del narcotráfico sin aportar pruebas. Más temprano, el miércoles, Trump advirtió que Petro va a meterse en grandes problemas si no espabila y acusó a Colombia de estar produciendo un montón de desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana. Así se irrespeta esa Colombia. El líder izquierdista ha criticado repetidamente la ofensiva estadounidense en el Caribe y el Pacífico iniciada en septiembre contra supuestas narcolanchas, que deja más de 80 muertes a las que Petro se refiere como ejecuciones extrajudiciales. La semana pasada, la familia de un pescador muerto en uno de los interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la primera denuncia internacional contra el gobierno estadounidense. Washington asegura que el próximo paso contra quienes llaman una ofensiva terrestre y no descarta atacar suelo colombiano. Vamos ahora al Cono Sur porque este domingo será muy importante para los chilenos. El país austral celebra elecciones presidenciales en segunda vuelta que están marcadas por el tema de la inseguridad y también la inmigración irregular, los dos principales tópicos de esta campaña, y van a este balotaje tanto el candidato derechista José Antonio Cast como la comunista Janet Jara. Vamos a ampliar más información a través de la web del País, que publica en su sitio en internet que Cast cierra su campaña volcado en la inseguridad y Jara llama a no votar nulo. El candidato de las derechas, José Antonio Cast, dice el País, finaliza su tercer intento presidencial convencido de su triunfo. La candidata de las izquierdas, Janet Jara, pide no creer en el pesimismo desatado. La campaña presidencial en Chile ha concluido este jueves oficialmente con 2 actos masivos fuera de Santiago de los candidatos que se medirán en las elecciones del domingo 14 de diciembre. José Antonio Cast, el abanderado de las derechas, y Janet Jara, la representante de las izquierdas. Agrega la nota del País que Cast escogió cerrar su campaña enfocada en seguridad, economía y control migratorio en Temuco, en la región de Araucanía, donde lanzó el pasado septiembre su tercera candidatura presidencial. Esta región es parte de la macrozona sur, donde desde 1997 se libra un conflicto por las tierras mapuches que se ha complejizado en los últimos años. Es una zona muy afectada por la violencia rural, donde el discurso de mano dura del republicano para combatir y recuperar el territorio ha calado hondo, convirtiéndose en uno de sus bastiones. El abanderado de las derechas, líder del Partido Republicano, obtuvo su mejor porcentaje en la Araucanía en la primera vuelta, con 32,5% frente al 19,6% de Jara. Es parte de lo que recoge el País en su nota, que confía en Cast el triunfo para las elecciones de este domingo. Recordemos que José Antonio Cast está liderando las encuestas e incluso los medios proyectaron que también lideró el último debate que se celebró esta semana en el País y que fue televisado para todo el público nacional. Ya veremos qué sucede este domingo 14 en las elecciones presidenciales en Chile. Es decisivo para marcar el rumbo de lo que serán estos próximos 4 años y el nuevo presidente debe asumir en el próximo mes de marzo, si no me equivoco. Vamos ahora a hablar de Medio Oriente porque Amnistía Internacional publicó este jueves un informe de más de 170 páginas en el que acusa al grupo Hamas y a otros grupos armados palestinos de cometer crímenes y de lesa humanidad durante los ataques del 7 de octubre de 2026. Esta organización sostiene que estos grupos, dice, secuestraron a civiles israelíes y que sometieron a los rehenes a tratos inhumanos. La investigación se basa en más de 70 testimonios y cientos de videos y fotos. Amnistía afirma que los ataques fueron sistemáticos y coordinados y que las brigadas Al-Qassam y otros grupos actuaron con la intención de atacar directamente a la población civil. Hamas rechazó este informe y lo calificó de falso y poco profesional.
aseguró que Amnistía Internacional estaría contribuyendo a distorsionar los hechos y reiteró que su lucha forma parte de una resistencia legítima frente a Israel. Y en Europa, los diputados de Austria aprobaron este jueves por una amplia mayoría la prohibición del velo en las escuelas para las niñas menores de 14 años. La prohibición entrará plenamente en vigor en septiembre y en situaciones de infracción reiterada, los padres podrían enfrentarse a multas equivalentes a entre 175 y 935 dólares. Ninguna niña en Austria debe aprender o crecer con la idea de que hay que ocultar el cuerpo. Todas las niñas en Austria deben crecer libres, visibles y sobre todo con autonomía. Solo los diputados ecologistas votaron en contra del proyecto, al que consideran inconstitucional. Un primer intento de prohibir el velo en las escuelas, impulsado en 2019, fue anulado un año después por el Tribunal Constitucional, que lo consideró discriminatorio. Sin embargo, el actual gobierno conservador, que defiende este proyecto de ley en nombre de la protección de niñas y adolescentes, estima que esta vez la normativa cumple con la Constitución. Para Amnistía Internacional Austria, la medida constituye una discriminación flagrante contra las niñas musulmanas y podría alimentar los prejuicios y estereotipos existentes hacia los musulmanes. Cambiamos de tema porque la revista Time nombró como personalidad del año a los arquitectos de la inteligencia artificial y así presenta esta publicación en su portada a los protagonistas. Destaca que esta tecnología ya marca el rumbo político y económico del mundo y cita a figuras como Jensen Huang, Sam Altman y Elon Musk, a quienes atribuye un cambio profundo en la relación entre gobiernos, empresas y ciudadanos. Esta es la portada de la revista Time. Es una de sus portadas que rinde homenaje a la icónica foto de obreros en un rascacielos de Nueva York. En la nueva versión aparecen líderes del sector como Mark Zuckerberg, Lisa Su, Demis Hassabis, Darío Amodei y Fei-Fei Li, considerada una pionera en el campo. Time afirma que 2025 fue el año en que la inteligencia artificial se volvió cotidiana con el uso de ChatGPT, duplicándose hasta llegar al 10% de la población mundial. También advierte sobre la pérdida de empleos por la automatización y aclara que únicamente sus portadas fueron creadas por artistas humanos y no con inteligencia artificial. Allí tenemos la portada de Time dedicada a los arquitectos de la inteligencia artificial y los nombra a cada uno de ellos como la personalidad del año. Y vamos a revisar otras noticias de interés porque este impactante video que verán a continuación, difundido por las autoridades australianas este jueves, muestra el momento en que un paracaidista quedó colgando a gran altura después de que su paracaídas se enredara en el alerón del avión. El hecho ocurrió hace semanas, sin embargo, las autoridades australianas publicaron esto el jueves y ocurrió al sur de Cairns y salió a la luz tras cerrarse la investigación oficial. Aquí se evidencia cómo una asa del equipo queda atrapada en el alerón, lo que activa el paracaídas de reserva. Ese segundo paracaídas también se engancha, dejando al deportista suspendido a unos 15.000 pies. Con un cuchillo especial logró cortar las cuerdas, liberarse y desplegar su paracaídas principal. Afortunadamente, el hombre aterrizó sin heridas y el piloto pudo llevar la aeronave a tierra luego de emitir una señal de emergencia. Sin duda es un accidente que pudo ser una tragedia. Afortunadamente, todos están a salvo. Y cerramos con una nota cultural porque la tradición del Yodel, ese canto alpino característico de Suiza, fue inscrita este jueves en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y la decisión reconoce esta técnica vocal como una expresión cultural viva, transmitida de generación en generación y presente en festivales y competencias musicales. El yodel se distingue por el cambio brusco entre la voz grave y el falsete, creando un canto con sílabas sin significado que refleja la vida cotidiana y la naturaleza. Puede interpretarse solo en grupos o coros, a veces acompañado de acordeón y con trajes tradicionales. Esta práctica se enseña en escuelas de música y es parte del tejido social suizo.
Aunque también se canta en Austria y Alemania, Suiza presentó la candidatura de forma independiente y hoy más de 12.000 intérpretes participan en alrededor de 780 grupos de yodel. La inclusión en la lista de la UNESCO busca preservar su valor histórico y difundir esta expresión cultural que simboliza la identidad alpina. Allí es un poco de lo que representa el yodel para la cultura europea, sobre todo para Suiza, y así como el joropo, que fue incluido también en esta lista esta semana, los europeos, los suizos, los alemanes y los austríacos celebran la inclusión de esta denominación cultural también en la lista de la UNESCO. Con esto finalizamos la información internacional este viernes en Primera Página.